Bien, hola a todos. En este video tutorial voy a analizar esta imagen que vemos en este momento. Simplemente es un pequeño análisis con respecto a su composición. Eh, con respecto también cómo ha sido configurada, me refiero al concepto que tiene de fondo. Obviamente sin profundizar cuál ha sido el propósito particular del artista, simplemente algunas cosas que resultan muy particulares con respecto a esta composición. Eh, por otro lado, pues el objetivo también es como mostrarles una forma como uno podría llegar a crear una retícula digital para posteriormente ser exportada o para en sí misma utilizarla, como en este caso para tratar de encontrar algunas zonas interesantes de la imagen, y en este sentido es simplemente dividirla en partes y utilizar una serie de líneas de vector que nos pueden servir para este ejercicio. Entonces, en una primera instancia lo que yo voy a hacer es dibujar. En este momento estoy usando una herramienta digital que se llama CorelDRAW. Eh, en este caso pues utilizo CorelDRAW, pues es la herramienta que yo más uso de dibujo vectorial en realidad. Obviamente existe una de mayor uso tal vez en el mercado, que es Illustrator, pero en este caso para lo que voy a hacer realmente utilizo la que más se me acomoda. Bien, lo que vemos acá es una división de la imagen en 9 zonas iguales, y en este caso en lo que yo me estoy basando es en un concepto del diseño y específicamente de sintaxis de la imagen y de composición de imagen que se llama eh, la ley de tercios. Entonces la ley de tercios es, digamos, que un esquema de composición que eh, define que cualquier imagen que sea vista a través de un monitor o una imagen compuesta a partir de fotografía o a partir de ilustración, podemos o bien diseñarla o bien analizarla si la imagen ya está hecha a partir de una división de 3 zonas iguales verticales y 3 zonas iguales horizontales, en donde las líneas horizontales y verticales se van a cruzar en unos puntos determinados que se denominan tradicionalmente como puntos de tensión. Estos puntos de tensión, pues en realidad lo que son es una definición o un análisis más bien que trata de interpretar la manera como perceptualmente las personas pues van a visualizar la imagen, es decir, lo que para ellos va a resultar importante, y simplemente se basa en la manera como el ser humano percibe de manera normal. Es decir, la ley de tercios no se basa necesariamente en un recurso, no es un recurso inventado por el hombre, realmente se basa más bien, o es más bien una interpretación que en el contexto del diseño y del arte se ha tratado como de definir con respecto a la manera como los seres humanos observan las cosas. Digamos que a partir del análisis de la forma como el ser humano se arraiga a ciertos componentes o ciertos elementos presentes en una imagen, se determinó la ley de tercios. Digamos que esta es una manera natural, podría decirse, en la que el ser humano observa, y pues la ley de tercios de una manera u otra es una interpretación de esto. Entonces, basándonos en este esquema de la ley de tercios, vamos a ver que en estos puntos de tensión coinciden ciertos componentes de la imagen. Fíjense cómo la línea que divide la nieve, toda la altura máxima de la nieve en el plano de la imagen, pues más o menos coincide precisamente con esta línea que vemos acá, y más arriba vemos el cielo. La razón por la cual uno pensaría, tal vez de manera lógica, que pues la línea debería ir más acá, va a ir al centro, es porque esto le da un poco más de movimiento y dinamismo a la imagen, y obviamente le da un cierto nivel de importancia a los componentes reales y más importantes de la imagen, que son toda la composición basada en la nieve como tal. Está, es decir, vemos una escena de invierno en algún país nórdico tal vez, y que simplemente nos estaría mostrando la manera como el artista ha visualizado una escena particular. Como les dije, vamos a ver este concepto un poco más adelante. Si vemos este punto que resulta ser
en orden de lectura nuestro como personas de Occidente, vemos que en este primer punto de tensión vemos una construcción, una nave, un vehículo más bien terrestre que no se parece en nada a lo que nosotros comúnmente hemos visto y más bien pareciera como un diseño futurista de un vehículo terrestre. En este caso lo que nosotros tal vez podríamos visualizar en este sentido es que el concepto de la imagen está ligado a la ciencia ficción de alguna manera, a un mundo fantástico o aparentemente una tecnología futurista. Si vemos este elemento, obviamente aquí vemos en una primera instancia en orden de lectura vemos unos pinos que ya nos estaría hablando de naturaleza, quizás de algo muchísimo más terrícola o más terrestre y más ligado también a nuestro tiempo, es decir, estamos hablando de un elemento natural que existe en nuestro presente y pues que simplemente nos da una relación temporal con este vehículo. Vemos entonces acá una serie de líneas onduladas que muestran el camino seguido o el camino trazado más bien por el vehículo. Fíjense que en apariencia el vehículo viene de derecha a izquierda, abajo hacia arriba del plano de la imagen, y en el momento en el que la imagen es visualizada y suponiendo que es una fotografía, en el momento en el que la fotografía fue tomada, pues vemos el vehículo que se aleja. Es curioso porque el vehículo en este momento describe una dirección inversa a la que venía, es decir, viene de derecha a izquierda, desde abajo hacia arriba, una curva y ya lo vemos saliendo acá del plano. Y lo vemos casi que detrás de esta especie como de duna de nieve. Si bajamos justo en este tramo que él deja, vamos a ver precisamente algo muy particular que ya empieza a darnos a entender un poco acerca del concepto de la imagen. Fíjense que aquí vemos a un niño tal vez de unos 8 o 9 años, que curiosamente lleva en su mano derecha, lleva precisamente un pequeño trineo, de esos trineos que usualmente se impulsan con las manos y una vez uno ha alcanzado la parte alta de una pendiente, pues simplemente se deja resbalar. Fíjense que la lleva en la derecha, la mano derecha, y la dirección que sigue el trineo, que me refiero al rastro que deja, es precisamente de derecha a izquierda, abajo hacia arriba, en la misma dirección de este vehículo. Ahora, esto es muy importante porque ya nos está empezando a aclarar un poco el concepto. Me refiero a que el niño está vestido con ropa de invierno, pero su ropa tiene un estilo muy contemporáneo. No da pie ni impresión que se trate de algo futurista en realidad. Es decir, estamos hablando de una escena ficticia de de un tiempo actual, pero con un vehículo de ciencia ficción, un vehículo aparentemente futurista, lo que podríamos decir que es como una especie de concepto distópico, es decir, estamos mostrando un presente alternativo. Entonces aquí vemos precisamente el trineo a la mano derecha del niño y el niño está detenido. Uno podría pensar que el niño está siguiendo el vehículo y tal vez podría indicar algo que va a suceder más adelante. Es bien interesante este concepto porque está ligado a algo muy tradicional, a un elemento de juego, de fantasía de un niño e inmediatamente vinculado con un concepto futurista y al mismo tiempo fantástico. Aquí una serie de elementos bien interesantes. Aquí vemos por ejemplo una lámpara en este otro punto de tensión. Fíjense que el niño se ubica justo al cuadrante, si hablamos de cuadrantes verticales, en el tercer cuadrante, justo al lado de los puntos de tensión. No está muy pegado, pero sí bastante junto. Pero hay un elemento acá que son las lámparas de los postes que están arriba de este punto de tensión. Uno podría indicar entonces que quizás el vehículo va en dirección a una carretera o algo así por el estilo. Es decir, estos elementos no están ubicados en la imagen gratis, no es algo tan aleatorio como uno podría llegar a pensar, y más bien está muy ligado a un concepto, digamos que lo así que específico. Ahora fíjense este elemento que pareciera una señal, una especie de aviso luminoso de una edificación o una señal de tránsito. Y fíjense que aquí se remata en esta línea
en este primer cuadrante horizontal se remata con árboles. Es bastante curioso que también se remate con árboles. Es como si uno quisiera, es como si el artista hubiese querido encerrar el concepto de tecnología, de tiempo actual con la naturaleza. Es interesante porque es que la naturaleza estaba presente mucho tiempo antes que nosotros, es decir, estos pinos tal vez sean muchísimo más antiguos, no me refiero a estos pinos en específico, me refiero a la especie, tal vez muchísimo más antes que nosotros mismos. Entonces es bien interesante este uso de estos elementos. Aquí hay algo también bastante interesante y es el color que más abunda es precisamente el azul y algunos azules, algunos grises fríos o grises con azul. Y esto pues también connota un poco el posible sentido de la imagen, que no solamente estaría hablando de tiempo, sino de algo muy similar a la atmósfera de la imagen y el ambiente que se le quiere dar. Esta imagen fue creada por Simon Stonehenge. Es un artista ruso, de origen ruso, que particularmente trabaja con fotografía, es decir, su trabajo inicial comienza con la toma de fotografías de ambientes, de escenarios o de escenas o locaciones reales, y a partir de la intervención de la fotografía pues él empieza a pintar de manera digital encima de la fotografía y empieza a crear elementos eminentemente de ciencia ficción fantásticos encima de la imagen realista. Obviamente pues esto resulta en un recurso creativo bastante importante. Bien, vamos a hacer una copia de esta imagen y vamos a crear ahora una segunda capa. Vamos a poner este elemento. Obviamente aquí no importa, no va a importar mucho en realidad que tengan, digámoslo así, que alguna relación con el programa. O sea, esto es simplemente un ejercicio con CorelDRAW, pero realmente es completamente digámoslo así, que indiferente si es con CorelDRAW o con Illustrator. Aquí lo que yo voy a tratar de hacer es simplemente utilizar otro recurso. Aquí he dejado la zona dividida en ley de tercios, la he dejado ajena, o perdón, la he dejado con un color diferente. Diferente es que la dejé con línea blanca para que no interrumpa mucho la vista. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a ubicar un cuadrado justo que dé el alto y el ancho de la imagen, que a lo largo, perdón, sea a lo ancho, sea lo que tiene de alto la imagen. Esto con el fin de dividir el rectángulo en un primer cuadrado, un cuadrado que va de izquierda a derecha. Entonces voy a hacer ahora un trazado de una línea recta que va de esquina a esquina en diagonal del cuadrado, y ahora esta línea yo la voy a girar hacia abajo. Permítanme, ok, yo la giro. Bien, ok, aquí hay voy a devolverme un momento, voy a hacerle otra vez el giro, pero en este caso voy a duplicar. Listo. Aquí hay algo importante a tener en cuenta, y es que el rectángulo que vemos no es precisamente un rectángulo que sea un rectángulo áureo, un rectángulo perfecto. Digamos que el ancho del rectángulo áureo tendría que ser la longitud de la diagonal. En este sentido pues quería corroborar un poco cuál era el ancho. Aquí ya constatamos que no es precisamente lo que se pensaba. Vamos a quitar este elemento y vamos a hacer algo, y es que voy a utilizar acá, ok, voy a darle a este elemento, voy a duplicarlo para generar una segunda diagonal. Bien, y fíjense acá cómo vamos a darle control L junto con este control L.
Vamos a darle un color azul oscuro y vamos a duplicarlo, ponerlo otro en otro extremo. Vamos a quitarlo, perdón. Bien, vamos a quitarlo un momento y ya lo vuelvo a ubicar. Bien, este primer cuadrado, fíjense que nos encierra en un triángulo invertido, la punta hacia abajo, la base hacia arriba, nos encierra el vehículo. Y justo en el extremo del cuadrado tenemos a nuestro personaje, a nuestro niño. Esto no es casualidad, en realidad uno podría decir que el artista hizo una composición basándose en esta geometría, o por lo menos una geometría similar, con el fin de poder darle un mejor esquema de composición que biológica, perdón, sí, o puede decirse que biológicamente fuera un poco más coherente con el ser humano. La razón por la cual digo que biológicamente es porque nosotros tenemos un esquema de percepción natural y el arte y el diseño y otras áreas de las ciencias pues simplemente lo que han hecho es interpretar este esquema de percepción, este esquema de comunicación para poderlo utilizar en determinadas circunstancias. Entonces aquí por ejemplo tenemos, voy a duplicarlo y voy a poner un color distinto como para que no se confunda. No contrasta mucho, démosle amarillo, listo. Fíjense que ahora con el amarillo nosotros vemos pues que hay una serie de elementos. Ya el vehículo, fíjense que el vehículo pues está no la mitad del vehículo, está en la mitad de este segmento, está más bien adentro de este segundo cuadrado, ya he puesto a la derecha del plano de la imagen. Y ya lo que vemos aquí encerrado justo en esta posición es al niño, y fíjense que el trineo del niño está también casi que matemáticamente encerrado. Vemos otra serie de elementos, fíjense cómo estos elementos están encerrados en este triángulo. Y se podría decir que pues esto de alguna manera pues ha determinado y ha definido la manera como la imagen ha sido compuesta. Entonces ya tenemos nosotros algo bien interesante a tratar. Vamos a darle control C, vamos a duplicar. Ok, vamos a coger estos elementos de aquí, vamos a darle un color blanco y vamos a hacer otro trazado. Bien, aquí vamos a tratar de guardarlo en otra ubicación. Creo que hay problemas, es por lo que lo estoy guardando en Dropbox y eso generalmente confunde un poco el sistema. Bien, aquí ya vemos una serie de divisiones. Aquí digamos que lo importante que deben tener en cuenta es que estoy analizando una composición ya hecha y lo que yo podría llegar a hacer más adelante es simplemente tratar de hacer una estructura similar para yo hacer mi propia composición. Obviamente esto involucra otra serie de ejercicios. Bien, por ahora lo que yo voy a tratar de hacer es utilizar una figura alterna. Bien, este espiral que vemos acá, vamos a hacerlo otra vez. Ok, aquí vamos a quitar este. Ups, perdón. Bien, estoy utilizando esta línea en espiral y es para tratar de discernir, tal vez si es posible, la forma como la imagen fue creada basándome en un patrón de estructura áurea de un espiral algorítmico. Obviamente aquí hay algo bien particular, una espiral logarítmico, perdón. Aquí hay algo bien interesante y es que si bien el espiral realmente es un poco el espiral áureo es un poco más angosto,
pero pues ya habíamos visto que no coincidía muy bien. Vamos a tratar de darle el tamaño del cuadrado. Vamos a darle el largo. Bien. Fíjense que si nosotros utilizamos como referencia los tres módulos o los tres zonas horizontales de la ley de tercios con respecto a la espiral, pues vemos prácticamente que coincide con la forma de la espiral, este espiral áureo. Vuelvo y digo, esta espiral, pues como estoy utilizando una versión dibujada o creada a partir de CorelDRAW, pues posiblemente no tenga precisamente la proporción más exacta, pero sí quiero que se fijen en lo siguiente, y es que prácticamente ciertas crestas de la espiral coinciden con la estructura de la ley de tercios. Esto puede decirse que es bastante interesante y al mismo tiempo fíjense que también coincide de alguna u otra manera con el esquema del cuadrado áureo. Bien, eso es todo con respecto a este análisis. Me parece interesante es que revisen cómo los elementos están ubicados con respecto a la espiral, aunque la estructura pues más obvia a tener en cuenta es precisamente la del cuadrado y las divisiones en diagonales, además de la división en la ley de tercios. Bien, vamos a volvernos a nuestra primera, y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a copiar esta estructura, control C, control V. Bien, vamos a quitar nuestros puntos, vamos a trazar unas diagonales y estas diagonales van precisamente de extremo a extremo de la imagen, no pensando ya en cuadrados ni en triángulos, sino simplemente que nos sirva como referencia de la composición. Vamos a utilizar este esquema. Vamos a revisar acá algo. Lo que pasa es que quiero que cuando yo exporte todo esto como una imagen, no me presente ningún extraño artefacto. Ok, vamos a guardar y vamos a exportar esta imagen así como la vemos. Bien, vamos a mirar dónde ha quedado nuestra imagen y aquí vemos precisamente nuestra composición. Obviamente hasta aquí el objetivo simplemente es que visualicemos nuestra imagen, poderla ver simplemente con nuestra retícula. Entonces pues digamos que a nivel conceptual hemos especulado un poco, pero de todos modos tal vez aproximándonos bastante a lo que el artista quería expresar o quería decir. Hemos analizado la manera como están dispuestos los diferentes elementos de la composición, y en este sentido pues ya es importante devolvernos un poco a los conceptos de diseño básico que vimos, y es que aquí lo que vemos es una serie de líneas que nos expresan, nos empiezan a decir algo respecto a la imagen. Tenemos esta primera línea que mencionamos que nos separa la nieve del cielo. Curiosamente es una línea muy sutil, pero de todos modos lo suficientemente notoria. Y fíjense que estos elementos visuales, estos puntos que vemos acá, simplemente nos han permitido por su forma
tener mayor claridad de la manera como está delimitada la línea que separa la nieve del cielo. Vemos acá una serie de líneas irregulares que tienen una forma dentada y que nos da a entender que se trata del rastro dejado por las llantas del vehículo. Aquí tenemos una línea que nos puede indicar que el niño, aunque lo vemos quieto, venía caminando en la misma dirección que el vehículo. Y aquí vemos que en estos extremos de los puntos de tensión, vemos dos puntos fundamentales de la composición: el vehículo y el niño. Aquí hay que entender estos elementos de la composición como puntos. Obviamente tienen un valor conceptual como puntos, es decir, son más pequeños que el plano, pero obviamente tienen un protagonismo que va más allá de ser simplemente meros puntos, incluso más allá de ser meros puntos conceptuales. Y ese valor de mero punto conceptual es ya a una dimensión narrativa, que prácticamente nos están contando una historia a partir de su presencia y de sus características. Bien, eso es todo con respecto a este análisis de la imagen. Obviamente puede llegarse a profundizar mucho más, puede analizarse un poco más el diseño de color, la composición, el uso de los colores específicos, incluso un poco ese contraste que existe del vestuario del niño y algunos elementos del vehículo, pero creo que digamos que en términos generales este es como lo fundamental. Más adelante obviamente haremos un ejercicio de composición en donde podríamos decir que vamos a dibujar utilizando esta retícula como referencia, vamos a dibujar utilizando formas básicas, vamos a dibujar este vehículo en otra herramienta. Por ahora eso es todo, les agradezco mucho y espero que estén bien.